Continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Esto vamos a charlar con Sebastián Bravo, que él es especialista en todo lo que tiene que ver con la tecnología y los avances. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, analicemos un poco cómo va a cambiar la industria a partir de estos avances tecnológicos que estamos viendo. Bien. Más precisamente, una de las cosas que venimos investigando tiene que ver con lo que es el mercado de semiconductores y el mercado de chips. Esto es algo que a nivel global ha cobrado un protagonismo importante porque es parte de lo que se ha vuelto este conflicto económico de mercado y un poco hasta geopolítico entre lo que es China y Estados Unidos. Eh, Hay una empresa en particular que es como está en el centro de esto, que es TSMC, que está ubicada en Taiwán. Es uno de los productores de chips, posiblemente casi prácticamente uno de los más grandes productores de chips, tiene como clientes Nvidia, Intel, y esta empresa está ubicada en Taiwán, y eso lo coloca en el centro del conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, dado que, bueno, por la historia que Taiwán tiene con China, ¿no? En esta misma línea, dado que estamos hablando de un mercado de aproximadamente 600 billones de dólares, eh, donde se pone en juego gran parte de lo que es el avance tecnológico que cruza prácticamente todas las industrias de tecnología del mundo, eh, empieza a haber juegos en los que algunas compañías, hay cierto avance tecnológico que empieza a verse afectado por ciertas manipulaciones políticas o de mercado. Claro. El ejemplo más típico de esto es el caso de ASML, que es una compañía holandesa. ASML es fabricante de las máquinas con tecnología EUV que fabrican chips, o sea que son básicamente los que proveen las máquinas que, por ejemplo, usa TSMC. Claro. Eh, y ha habido una intervención y una presión económica y política hacia Holanda, específicamente hacia esta compañía SML, para que no haya comercialización con China. Si bien esta presión efectivamente se dio, la máquina más avanzada de ASML fue efectivamente Nvidia. Eh, China, no, es decir, sigue habiendo comercialización con China, y China, previendo esto, empieza a crear su propio Claro. mercado, su propia fabricación, con sus propios avances tecnológicos, y empiezan a derivar en nuevas innovaciones dentro de lo que es el mercado de chips tradicional. Después, también podemos hablar de lo que son las innovaciones dentro de lo que es el mercado de chips, como son Claro. casos de... sí. Sebastián, en relación a esto que mencionabas, estos conflictos que hay entre los países por producir su propia tecnología, porque podemos decir que la tecnología es una especie o una herramienta de control también, estos avances. Bueno, claramente poder trabajar, poder meterse en el punto neurálgico que da origen a gran parte de la industria tecnológica. Estamos hablando de una industria que cruza lo que es automotrices, electrodomésticos, computación, comunicación, prácticamente todas las industrias que tienen impacto en nuestra vida cotidiana. Eh, y sí, estamos hablando de algo que tiene un impacto grande. Cuando hablamos del conflicto de Taiwán, también estamos hablando de un conflicto que tiene un altísimo potencial militar. Después del conflicto de Claro. Ucrania, el segundo en criticidad, antes de que pase posiblemente lo de Medio Oriente, era Taiwán. Todo el mundo, hasta los más dramáticos, veían que Taiwán era quizás la semilla de la Tercera Guerra Mundial en Claro, y algunos en casos. relación a esto que decís, me imagino que cada país o cada estas potencias mundiales están intentando producir sus propios o sus propias herramientas tecnológicas, ¿no? Para no tener que depender de otro país y también para que si hay algo dentro que genera un tipo de control, poder evitarlo. Bien, ahora, si pensamos en el entramado de cómo las compañías se relacionan, no está tan descentralizado. ASML, la Claro. compañía que produce las máquinas capaces de crear chips, es prácticamente un monopolio y está en Holanda. Claro. Ahora, esta compañía provee a diferentes fabricantes de chips, como TSMC, que trabaja con semiconductores, como Nvidia, como otros casos en China, y ahí empieza a disgregarse, pero también son quizás los países jugadores en este caso podríamos decir que son Holanda, Estados Unidos, Corea, China. No es que tampoco es algo que cada país tiene una independencia. Claro, obvio.
hay ciertos jugadores y hay un entramado en el que algunos jugadores se vuelven claves. Claro, por supuesto. Y en relación a esta industria del chip, ¿estos chips tienen alguna particularidad? Bueno, hoy por hoy nosotros estamos, es decir, la clave del mercado suele ser en chips que están entre 28 y 10 nanómetros. Ahora, los últimos avances que genera SML llegan a hablar de chips que están abajo de los 2 nanómetros. Por debajo se empieza a especular que realmente ya es prácticamente imposible de trabajar con ese nivel. Ahora también hay bastantes características que tienen que ver con lo que es eficiencia energética, bastantes características que tienen que ver con diferentes tipos de arquitecturas que aplican según las industrias, y ahí es donde, por ejemplo, a partir con el surgimiento de la IA, están surgiendo muchísimas alternativas, como chips neuromórficos, que son capaces de tener una IA a nivel hardware, ya no es exactamente software, sino hardware, con capacidad adaptativa, o chips analógicos que no son adaptables, pero son extremadamente eficientes y extremadamente pequeños para poder poner una IA en un artefacto extremadamente chiquitito, por ejemplo, y empezamos a hablar de una universidad tecnológica, una capacidad de quizás inyectar la enorme versatilidad que viene con la inteligencia artificial en Claro. dispositivos muy, muy chiquititos, que podemos lograr autonomías en elementos quizás hasta, qué sé yo, especulando casi, llevándolo a casi el grado del ridículo, pero hasta una cafetera puede tener un chip de ahí adentro para hacer el café que a vos te gusta. Claro. ¿Y estos chips o esta innovación ya se está comercializando? Bien, hay una guerra con respecto a la parte más innovadora, lo que hablamos de los neuromórficos, los analógicos, empiezan Sí, a tener mercados con aplicaciones extremadamente específicas. Todos estos mercados, ningún desarrollo científico comercializado se genera en el vacío. Hay algún tipo de demanda, estas industrias están financiadas, tienen sus clientes, están traccionando. Y generalmente, por ejemplo, lo que son los chips neuromórficos tienen mucho que ver con lo que es la industria de los automóviles autónomos, justamente esta capacidad de adaptarse. Y por ejemplo, en el caso de lo que son los chips analógicos, se los utiliza, por ejemplo, para casos de extrema eficiencia, como por ejemplo IoT. Eh, Así que sí, todo esto tiene impactos en diferentes industrias que a medida que van madurando se van sofisticando, no solamente en su software, sino claramente en su capacidad de hardware, en los dispositivos concretos que estamos hablando. Y después, bueno, una parte clave tiene que ver con la sí. eficiencia energética también, porque todos sabemos que una buena parte del impacto el impacto climático tiene que ver con data centers enormes de grandes compañías que tienen un alto impacto climático, y a partir de la IA ese poder computacional tiene más impacto aún. Claro. Entonces, encontrar la eficiencia, encontrar chips que logran el nivel de eficiencia correcto para poder mejorar el consumo Sí. energético también es clave. Y eso es parte de los tantos avances que se Sí, están yo creo dando. que Sebastián, en relación a esto que decís, yo creo que hoy en día se está pensando la manera de revertir la producción de tal manera que se contamine lo menos posible. Bueno, aproximadamente se considera que es una industria en sí misma, la industria que tiene que ver con la industria verde, que tiene que ver con la contención y poder reconvertir una buena parte de los mercados y las industrias hacia algo más friendly, más amistoso con el ambiente. Es en sí una iniciativa enorme. De hecho, todo lo que Claro. tiene que ver con bonos verdes es esta cosa de querer impulsar un tipo de economía, un tipo de reconocimiento y hasta beneficios de impacto fiscal o financiero hacia aquellas compañías que efectivamente son conscientes de, por ejemplo, su huella de carbono. Claro. Gracias, Sebastián, por esta comunicación y por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Sebastián Bravo, especializado en tecnología, charlaba con nosotros por la pantalla de